Hola, mi amigo querido, qué alegría, estamos aquí juntos nuevamente. Gracias a Dios por la vida, por la salud, ¿sabes? Aunque hayan dificultades en tu vida, aunque haya problemas, no desesperes, Jesús está en el control de la vida. Para eso tienes que buscarlo todos los días en oración, a través del estudio de la palabra, y eso te fortalece, porque todos en realidad enfrentamos dificultades. Esta vida es la permanente solución de problemas. No hay nadie que pueda decir que no tiene problemas, pero cuando tienes a Jesús en el corazón, nada es imposible de ser vencido. Entonces vamos a la lección número 3 para el 20 de julio del año 2024. El título de la lección, Controversias. ¿Por qué controversias? Porque vamos a ver algunas historias del capítulo 2 de Marcos, donde los fariseos viven preguntando, viven cuestionando, viven discutiendo los hechos de Jesús. Están atentos a cada palabra y si no pueden agarrarlo por la palabra, están atentos a cada acción de Jesús para ver dónde Él erró, para acusarlo, para criticarlo, para condenarlo y finalmente, como veremos más adelante, llevarlo hasta la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo no estaba preocupado en contradecir, no estaba preocupado en explicar. Él hacía y sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes, querido? A veces perdemos tiempo cuando estamos queriendo explicar o contestar o responder las críticas, lo que las otras personas hablan de nosotros. No pierdas el tiempo. Tú tienes una misión en la vida y tú camina atrás de la misión. Tienes a Cristo en la vida, sigue al Señor Jesucristo. Que no te importe lo que las otras personas digan, a no ser que las otras personas están diciendo algo que tú, reflexionando, llegas a la conclusión de que tienes que corregir, tienes que cambiar, entonces tienes que hacerlo. Vamos a empezar leyendo el texto bíblico, Marcos capítulo 2. El propósito de la lección pues, de esta semana es mostrar que las historias registradas en la Biblia tienen una razón de ser. No están solamente por hacer historia. Las historias traen lecciones y vamos a estar atentos a esas lecciones que Marcos presenta. El primer subtítulo de la lección es la curación de un paralítico. Y en esta historia veremos que el pecado paraliza el alma. Y al paralizar el alma, pues te paraliza todo en la vida. Es terrible cargar el peso de la culpa. Vamos al texto entonces. Marcos 2, 3 al 7 dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesucristo, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, querido, los judíos no sabían que Jesucristo era Dios. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Y en lugar de estar atentos para aprender, estaban atentos para criticar, para juzgar. Me impresiona que el Señor Jesucristo estaba en la casa y había gente por las ventanas, en la puerta, por todos los lados. Y cuando estos 4 hombres llegaron llevando al paralítico para ser curado por el Señor Jesucristo, no podían entrar. Nadie les permitía entrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mira la tenacidad, mira el deseo de querer ver a su amigo curado. Subieron al techo, hicieron un agujero por el techo, introdujeron al paralítico por ahí. Y el texto bíblico dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los 4,
que llevaron al paralítico, se dirigió al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Me impresiona la expresión: al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, no quiere decir que Jesús curó al paralítico por causa de la fe de ellos. Jesús curó al paralítico por causa de la fe del paralítico, porque el paralítico creyó. Quiere decir, nadie puede creer por ti. Entonces, ¿por qué el texto bíblico dice, al ver Jesús la fe de ellos? Es que Jesús quedó admirado cómo esos 4 hombres amaban tanto a su amigo, sentían tanto dolor de verlo en esa situación, que hicieron un hueco por el techo. Eso es trabajo. Hicieron bajar por ahí al paralítico. Y Jesús admiró esta actitud. Admiró la tenacidad de estos hombres, el amor, la pasión de estos hombres para salvar a sus amigos. Ojalá que nosotros todos tuviéramos la pasión de estos hombres para querer salvar a las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Al ver Jesús la fe de ellos, se dirigió al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? El paralítico no había venido para que se le perdonasen los pecados. El paralítico había llegado para ser curado de la parálisis. Pero aquí viene la lección: es que el pecado te paraliza, la culpa te paraliza. Yo me acuerdo de hace muchos años atrás, conocí una señora extraordinaria, misionera, ganadora de almas, y años después, cuando llegué a la ciudad, ella estaba en cama, paralítica completamente, del cuello para abajo, no movía nada. La última vez que yo la vi, años atrás, le estaban dando una medalla interesante que entregaban a los ganadores de almas. Y ahora ella paralizada. Fui a visitarla a pedido del pastor y de algunos hermanos. Y cuando empecé a hablar con ella me di cuenta que ella tenía un problema serio. Pedí por favor que todos me dejasen a solas con ella. Y ella me miró y me dijo: pastor, usted se dio cuenta de cuál es mi problema. Y yo pequé, pastor, yo caí. Y empezó a llorar. Y me dijo: yo merezco morir. Porque yo conocía la palabra de Dios. Yo había llevado tantas personas a Cristo. Yo no podía caer. Querido, esa es la idea que muchas personas tienen. No, fulano no podía caer. ¿Por qué no podía caer? ¿No es un ser humano? Cualquier ser humano, en el momento que se desconecta de Jesús, es propenso a caer, y esa mujer cayó. Y su mente le decía: mereces morir. Y el peso, la culpa, había trabajado en su mente de tal manera que había paralizado su cuerpo, prácticamente la quería matar, solo no podía cortar el cordón de la vida, que eso pertenece a Dios. Entonces, por eso digo que la culpa paraliza. El otro día yo estaba viajando aquí en Brasilia y de repente un hombre chocó contra un poste y salió del carro, y lo primero que gritaba es: yo soy un miserable, yo soy un culpable, yo merezco. Tú te das cuenta del peso de la culpa. Yo no sé cuál era el problema de ese hombre, pero él decía: yo merezco, yo tengo la culpa. Evidentemente la culpa atormenta a la persona. Cualquier cosa que te sale mal, inmediatamente ya piensa: la culpa, la culpa. Por eso el Señor Jesucristo, que sabía que el problema de este hombre no era físico, sino que era espiritual, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ahí aparecen los fariseos y en su corazón comienzan a cavilar y dicen: pero ¿quién es este? ¿Qué blasfemia se está diciendo? Solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Pero es que Jesucristo era Dios, solo que ellos no lo aceptaban como Dios. Oh, querido, Jesucristo siempre está con la mano extendida tratando de perdonar, de curar, de sanar. Déjate sanar por el Señor Jesucristo. Vamos al segundo subtítulo de la lección: el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno.
Para esto leo Marcos 2, 13 y 14. Dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví era Leví Mateo, descendiente de la tribu de Leví, judío. Sin embargo, se había desviado de la fe. Ahora servía a los romanos como un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en aquellos tiempos, al mismo tiempo que eran despreciados por el pueblo por cobrar impuestos, como tenían el dinero en la mano, malversaban fondos. La mayoría de ellos era corrupta. Por eso, cuando después Mateo ofreció un banquete en su casa, ¿a quién podría invitar? Si él invitase a los buenos ciudadanos, nadie iría, porque todos lo consideraban un publicano y lo consideraban un corrupto, un ladrón. Así que los que llenaron la casa de Mateo en esa cena de homenaje al Señor Jesucristo, de agradecimiento al Señor Jesucristo, pues eran sus amigos, otros cobradores de impuestos, otra gente mala. ¿Y qué hicieron los judíos? Inmediatamente comenzaron a criticar al Señor Jesucristo. Este se reúne con pecadores, este se junta con publicanos. En el primer caso del paralítico, Jesús curó, Jesús lo libró al paralítico de la culpa, y los fariseos inmediatamente: ¿quién es este? Es Dios. Ahora Jesucristo llama a un publicano para que lo siguiera. El publicano se entrega al Señor Jesucristo. Más tarde veremos que Mateo escribe el Evangelio de San Mateo. Un hombre transformado, un hombre convertido, invita a sus amigos para que conozcan a Jesús. Y ahora vienen los fariseos a criticarlo, a condenarlo. ¿Por qué se junta? ¿Por qué se viste de esta manera? ¿Por qué se conduce de esta manera? ¿Por qué se porta de esta manera? En lugar de entender que el Señor Jesucristo había venido a morir por los pecadores, a salvar por los pecadores, ellos que se consideraban demasiado justos, critican al propio Señor Jesucristo. Oh, tú dirás: oh querido, pero ya los fariseos ya pasaron de moda, ya se quedaron en la historia. No, querido. Los fariseos continúan vivos, criticando, juzgando. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre fue así. Ahora, si el Señor Jesucristo se hubiera distraído a estar discutiendo con ellos, habría perdido el tiempo. Bueno, entonces los fariseos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los judíos ayunaban tradicionalmente 2 veces por semana. Pero parece que los discípulos del Señor Jesucristo no ayunaban. Ahí el Señor Jesucristo les presenta una ilustración para hacerlos pensar. Jesucristo trata de explicar para ellos que hay diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Ser una persona espiritual es una cosa y ser un hombre religioso es otra cosa. El religioso está preocupado por las formas de la religión. El hombre espiritual está preocupado por las cosas del fondo, por la verdadera raíz del problema. Entonces leo ahora Marcos 2, 12 y 22. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En primer lugar, yo quiero colocar ahí en la tela, ustedes van a ver un odre. Un odre era una vasija preparada de cuero, cosían por los lados. Tú estás viendo la figura ahí.
Y ahí se guardaba líquido, se guardaba agua para ir al desierto bebiendo agua. Y también se colocaba el jugo de uva para ser fermentado y producir vino. Pero para que el jugo de uva se fermentase, pues se hinchaba. Y hinchaba el odre. De tanto usar el odre quedaba viejo. Y si tú colocabas vino nuevo, o sea, jugo de uva, y tapabas eso en un odre viejo, al hincharse el vino, al fermentarse, el odre viejo se rompía. Entonces nadie coloca vino nuevo en odre viejo. Y en el ejemplo del paño, Jesús dice, nadie para parchar una ropa vieja coloca un pedazo de paño nuevo. ¿Por qué? Porque en la primera lavada, en esos tiempos los paños no tenían la técnica de hoy. En la primera lavada el paño se encogía. Y si tú habías remendado un vestido viejo con un paño nuevo, después de la primera lavada, al estirarse el paño, pues rompía el vestido. Lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir aquí, oye, no estés preocupado con la forma de las cosas, preocúpate con el fondo, que si ayunó, que si no ayunó. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu vida espiritual? No andes preocupado por lo que los hombres pueden ver, preocúpate por lo que solo Dios puede ver y que está en tu corazón. Naturalmente que si estás en armonía con Dios, con sus enseñanzas, lógicamente eso se va a notar en tu vida exterior. Porque que alguien diga, estoy bien con Cristo, y vive una vida exterior desreglada, qué bien con Cristo estás. Pero por otro lado, puedes vivir preocupado en mostrar una vida bonita por fuera cuando no tienes nada por dentro. Bueno, vamos a la tercera parte, el Señor del sábado. Nuevamente controversia con los judíos, ahora en torno al sábado. Leo Marcos 2, 23, 24 y 27 y 28. Dice así: aconteció que al pasar él, Jesucristo, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está hablando del sábado aquí. Hay mucha gente que piensa que Jesús vino a abolir el sábado. No, no, no. Él vino a cumplir el sábado. Él inició su ministerio en la sinagoga de Capernaum. Un sábado entró al culto dando ejemplo a las personas de que el sábado es un día especial para ser dedicado al Señor. Alguien me dijo el otro día, pero yo puedo dedicar todos los días al Señor. Gloria a Dios si puedes dedicar todos los días a Dios. Pero el sábado es el día especial de comunión con Cristo, de adoración, donde el pueblo de Dios va a la sinagoga, al templo en este caso, a adorar al Señor Jesucristo. Pero los judíos, ellos habían como que endiosado al sábado. En lugar de ser el sábado un día de reposo para ellos, era un día para estar controlando las reglas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. Y cuando los discípulos de Jesús un día estaban recogiendo espigas de trigo en la carretera mientras se dirigían a su destino y estaban con hambre, ellos vinieron, los fariseos, a criticar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y el Señor Jesucristo les dice, oiga, el Señor Jesús, Él mismo, es el Señor del sábado. Ustedes están preocupados con la forma, pero no están preocupados con la esencia. Ahora, no contentos con esto, porque este incidente sucedió en el campo,
Ellos fueron ahora a la sinagoga, al templo. Y mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Interesante. Fueron los fariseos que colocaron al hombre enfermo en la sinagoga, porque sabían que Jesús iba a ir a la sinagoga en sábado, y porque sabían que Jesús no dejaría de hacer un milagro, y tendrían ellos oportunidad de criticarlo y condenarlo y juzgarlo, porque ellos, vuelvo a repetir, seguían a Jesús no para aprender, sino para criticar, juzgar. Y el Señor Jesucristo sanó al enfermo. Y entonces los fariseos: ¿cómo haces eso en sábado? Y Jesús hizo una pregunta para ellos: ¿es lícito hacer bien el sábado? ¿El sábado es para cruzarse de brazos y no hacer nada? ¿El sábado es para dormir todo el día en la cama? ¿O el sábado es para hacer el bien? Cuando tú guardas el sábado y estás guardando en el nombre de Dios, haces el bien. Si encuentras en la calle a un anciano caído que tropezó, ¿por qué sábado no lo vas a ayudar? No, es justamente por ser sábado que tienes que ayudarlo. Si hay alguien enfermo, por ser sábado no lo vas a visitar, no le vas a extender la mano, no le vas a dar un remedio, al contrario, debes hacerlo. Pero el sábado había perdido su espíritu para los fariseos. Jesús no vino a abolir el sábado, vino a devolverle al sábado el sentido de espiritualidad que el sábado había perdido con los judíos, porque los judíos solo estaban preocupados en la religiosidad del sábado. Ahora terminamos la lección comentando una historia, pero que es una historia sándwich. Voy a explicar. Esta es una historia sándwich porque empieza con una historia, después ven otra historia que no tiene nada que ver y después vuelve a la primera historia. Es una especie de sándwich. Entonces leo Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, ellos, Jesús y sus discípulos. Cuando le oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su madre, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, que está loco. Solo vive trabajando, predicando, haciendo milagros, no para ni para comer, está loco. Entonces viene la historia que está dentro del sándwich. Marcos 3, 22 al 24 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Balsebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas Jesús a los fariseos: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Interesante. Los judíos acusaban a Jesús de echar demonios porque tenía a Satanás, a Balsebú. Y Jesús le dice: pero ¿cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Si el diablo está dividido, no va a lograr nada. Ahora, mi pregunta para ti, querido, es: si el diablo está dividido, no logra nada. Entonces, si la iglesia de Dios está dividida, ¿va a lograr qué? Aquí hay una lección poderosa. Porque ni siquiera el diablo se divide a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que muchas veces el pueblo de Dios está dividido? Que una iglesia está dividida. Que una iglesia tiene que salir allá porque peleó con los otros hermanos aquí. No, eso no puede ocurrir. Porque si queremos hacer algo en la vida, tenemos que ser un pueblo unido. Entonces, la historia termina hablando de nuevamente
la madre y los hermanos